Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Lírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. La creatividad es algo interno que convive con la poesía y con otras muchas artes literarias. La imaginación, la capacidad de traducir nuestros pensamientos de una u otra manera en un papel, expresar con originalidad nuestras ideas, romper las barreras y abrir nuestra mente a nuestras propias historias que sin saberlo llevamos dentro. Esto es parte del objetivo del uso de la creatividad en la escritura. Y de todo esto vamos a hablar hoy con nuestra invitada, una invitada muy especial que sabe muy bien de lo que habla respecto a todo esto. Y os quiero leer para iniciar este capítulo un poema precisamente de esta autora y con ello ya nos adentraremos en una charla magnífica con una persona excepcional. Os voy a leer este poema que se llama Emocionario Animal. A veces la pena se me agarra al cuello como una mona temblorosa. Ella llora y llora, yo la acaricio y la peino, la consuelo y la mimo hasta que se suelta y se enreda entre mis dedos. Otras es el miedo que sube por la espalda, recorre mi piel como una araña de patas largas, silenciosa, sigilosa, tenebrosa, paraliza mi cuerpo, anuda mi garganta. A veces es el enfado el que revolotea en mis costillas como un pájaro enjaulado, se siente fuerte en la tripa, bate sus alas, golpea mis sienes, quiere derribar las paredes. Otras viene la alegría, más divertida, cargada de mariposas de colores que me hacen cosquillas en los pliegues de mi barriga. Lo mejor cuando llega el amor, como gato curioso, suave y silencioso, rozando sus bigotes con mi rostro, deslizando su lomo contra mi torso. Emociones animales recorren mi cuerpo libres, puras y salvajes. Este poema forma parte del segundo y último poemario publicado por nuestra artista invitada, una poeta nacida en Pamplona, en Navarra, con varias obras publicadas, de las cuales hablaremos, y con amplia experiencia en entornos de escritura creativa, una temática de lo más interesante para los nuevos y los no tan nuevos, los ya consagrados escritores. Así que a continuación os dejo con esta entrevista, espero que la disfrutéis tanto como yo. Hoy vamos a tener una charla con una autora que tenía muchísimas ganas ya de que pasara por este podcast, desde que lo inicié, licenciada en periodismo y máster en gestión de empresas de comunicación y en escritura y narración narrativa, Cristina Carrizo Altuzarra. Bienvenida al Onírico del Verso, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias Eloy por invitarme. Yo también tenía muchas ganas. Oye, pues muchas gracias por querer compartir este rato con nosotros, que al final cuesta mucho sacar un ratito, pero aquí estamos, nos conocemos ya de hace un tiempecillo por las redes sociales, hemos podido hablar en la Feria del Libro de aquí de Valencia, que me parece un sitio mágico para encontrarte con autores, como no, en una feria de libros. Y, y nada, por aquí tengo incluso tus dos poemarios publicados, firmados, que la verdad que son preciosos, que ahora hablaremos de ellos. Y nada, me gustaría mucho que pudiéramos hablar de estos libros ahora con más tranquilidad y ya que tienes experiencia en dirigir también talleres de escritura y creatividad, me encantaría que pudiéramos charlar un poquito sobre esto, que siempre me ha parecido una opción súper necesaria y a la vez muy entretenida para todos aquellos que quiere o que le gusta escribir o que están pensando en hacer algo y estoy convencido que nos vas a poder iluminar un poquito en este mundillo. Pero antes que nada, siempre hago una pregunta que yo siempre digo que es una pregunta muy sencilla, pero a la vez es fácil. ¿Qué es para ti la poesía? Vale, interesante. La poesía para mí es la forma que tienen mis sentimientos de mostrarse con palabras. Yo descubrí la poesía cuando era adolescente y a mí me ayudó a entenderme, porque pude poner en palabras lo que sentía entonces, ¿no? Hasta ese momento yo sentía un batiburrillo y una locura interior
y a través de poetas que leía en aquel entonces, como Salinas o Becker, pude comprenderme mejor, la verdad. Esto me interesa porque la poesía nos llega, casi a todo el mundo nos llega un poco en la época de nuestra adolescencia o de nuestra, o incluso en la infancia, diría yo. Pero me interesa un poco si recuerdas ese punto en el que llega la poesía a ti. Quiero decir, hay un momento en el que todos somos conscientes que decimos, estoy delante de un poema y eres consciente. ¿Tú recuerdas más o menos eso o quién te pudo inspirar un poco a comenzar con todo este mundillo? Pues yo creo que las coplas de Manrique, que fue como un punto ahí de que me las aprendí de memoria en su momento, me parecían muy divertidas. Y luego empecé a leer pues a Becker, a Quevedo, o sea, sí, a Lorca, a Salinas, a Neruda. Fueron como una serie, pero fue en el colegio, o sea, yo creo las coplas de Manrique fue en el cole y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a ver y empecé a interesarme por la poesía y es curioso porque en mi casa se lee muchísimo, pero poesía nada, cero. O sea, todo fue por mi parte y sobre todo el colegio, que fue el que me despertó este interés, la verdad. Es curioso eso que dices porque en mi casa pasa igual, se lee muchísimo, pero no sé por qué. De hecho, yo lo hablo con mi padre, que también lee un montón, y él me dice, yo es que la poesía nunca me ha entrado, yo Sí, es que yo no tal. Es como algo que hay gente a la que le toca, que le llega, hay gente que le cuesta un poco más, pero bueno, yo creo que eso podemos hablarlo un poquito más en profundidad luego. Pero mira, antes de que empecemos a hablar de tu obra, así que avancemos un poco, em, como concepto general, ¿tú qué dirías que quieres que se lleve la gente de tu poesía? yo quiero que se lleven una experiencia y que les sirva para identificarse en momentos vitales, ¿no? Y fíjate, con este último poemario me ha pasado porque este poemario cuenta una historia de amor desde el principio hasta el final y la parte primera evidentemente es el enamoramiento. Y mucha gente que lo ha leído me dice, Jolín, hacía tiempo que no sentía esto, ¿no? O sea, le ha llevado a esos momentos del inicio de, pues igual parejas que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Y, y dice, y me ha llevado a esos inicios del enamoramiento y me ha hecho recordar y me ha hecho volver a vivir y a revivir. Y ojo, pues a mí eso me parece como muy mágico, ¿no? El poder El que situarte en llegue. sitios, sí, que emocione y que la hagas tuya, porque al final yo la escribo desde mí, pero para ti, o sea, quiero decir, para que tú la leas, la hagas tuya y la sientas como tuya y la interpretes a tu manera, o sea, no necesitas entenderme 100% para poder entenderte tú en el poema, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es una de las metas que toda la gente que escribe poesía intenta alcanzar y que no es fácil, pero quien lo consigue o al menos siente que la persona que está leyendo su poema lo ha conseguido, creo que es uno de los mayores beneficios que tiene escribir poesía. Ya luego hablaremos un poco de los beneficios que puede tener el escribir para uno mismo, pero el hecho de tú escribir algo, exponerlo y que alguien como tú dices, conecte con ese poema, tiene que ser una pasada. O sea, tiene que ser porque al final es lo que dices, escribes para ti, pero que alguien conecte con eso es una maravilla. O sea, no puede haber nada mejor, no puede haber un premio mejor que ese. Totalmente. Y por eso yo pienso que la poesía hay que hacerla accesible. Y mi poesía, por ejemplo, siempre la gente dice, yo es que cuando leo tu poesía la entiendo. Justo, es que yo quiero que la entiendas, yo no quiero que hagas un máster en métrica ni que seas experto en sonetos, no necesitas. Simplemente es leerla y dejarla llevar, como la música, que tú sabes si te gusta o no te gusta. Incluso cuando la escuchas en otro idioma que no es la del tuyo, ¿verdad? Y yo quiero que lo disfrutes, lo lleves a tu terreno y tampoco le dé, o sea, que, que te traspase básicamente. Y cuanto más sencillo, yo creo que es más fácil. De hecho, eso me hace pensar, que yo en los últimos recitales poéticos a los que voy y demás, cada vez hay una tendencia mayor, yo no sé si tienes esa sensación tú también, al verso libre, a Sí, un verso un poquito menos cerrado, menos cuadriculado, que también es bello el cuadriculado, el que es más con mayor métrica, con métricas más clásicas, pero creo que el verso libre hace que llegue más a la gente. totalmente. Hmm, Yo
Es que además creo que es una tendencia actual y como fue una tendencia hacer sonetos, fue tendencia, ¿sabes? Cada época tiene su tendencia y ahora estamos viendo una tendencia del verso libre que es mucho más musical, que está muy influenciada por la música, de hecho, muy inspirada y muchas veces dices, jolín, es que este poema podría convertirse en música fácilmente, ¿no? E incluso tú escuchas muchas canciones que dices que son auténticos poemas, ¿no? Ujú. Yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? De esa tendencia de los cantautores, de los raperos, y es que al final es cuanto más accesible haces el arte y la cultura, más gente se suma a ella, ¿no? Sí, sí. De hecho, el límite, yo creo que el límite que está habiendo actualmente, como bien dices, entre la música, las letras de las canciones y la poesía es muy diminuto. O sea, es un límite que cada vez va consiguiendo que más canciones puedan ser poemas y más poemas puedan ser canciones. Y la influencia creo que está muy marcada. Aquí hace poquito estuvimos hablando con Santiago Espósito Amaro, un poeta de allí de Madrid, que hace muchísima referencia a la música porque de hecho sus poemas hablan de canciones y estuvimos hablando de todo esto y es lo que decía, dice, es que para mí la música es vida y la poesía también, entonces al final van cogidos de la mano, pero yo creo que son tan necesarias una cosa como la otra y que las dos se retroalimentan. De Claro, hecho, hay, perdona que te corte un segundo, en este tema hablamos justo de la importancia de entender esas letras como parte también de la canción, porque hay gente que solo escucha esa canción y a veces no presta ni atención a la la letra. letra, yo también. Yo es que soy fan, o sea, a mí la música me gusta muchas veces por la letra. Si la letra no me gusta, es difícil que me guste la canción. Y te iba a decir, siempre dicen que la poesía es la música de la literatura, y es que es así. Y claro, si nos vamos al origen, que son los juglares, al final es que era en la calle, era hablada, cantada, o sea, al final es muy viva. Entonces, es que es Ujú. normal que sea, que esté tan pegada a la música y que convivan. Es que yo lo veo como natural. Sí, sí, sí. Forma natural. Es algo totalmente que está ligado. Una cosa con la otra está ligada y bueno, son dos disciplinas distintas. Cada una va de su padre y de su madre, pero al final es lo que estamos hablando. Son como una especie de hermanas gemelas, mellizas en todo caso. Justo. Vamos a hablar de, pues mira, vamos a hablar de dos hermanas que tienes aquí, dos hijas literarias que estoy viendo aquí. Vamos a hablar de tu obra publicadas. Actualmente tienes dos poemarios publicados en el mercado. Imperdible, que lo publicaste en 2020, que lo tenemos por aquí. Claro. Y Naufragio, que nos lo estabas comentando, tu último poemario, una historia de amor publicado el año pasado, en 2024, que es tu Justo. obra más actual. Ambos publicados con la editorial Ole Libros. Bueno, mm, aunque también he visto que aparte de tu obra que es más publicada tuya, también tienes algo publicado en antologías, ¿no? Creo que tienes algo, hay una antología, en la antología pánica de geometría del asombro, ¿puede ser? ¿O algo así? Y otra que ha salido hace poco y me vas a perdonar, pero no me acuerdo del nombre. Vale, pero bueno, estás ahí en un par de ellas. En dos antologías, sí, es que se me ha olvidado completamente, pero sí, otra más. Oye, ¿y También cómo así, llegan ahí esos libros? ¿Cómo llegan ahí los versos a ese tipo de pues, antologías? llega porque abren en estas dos antologías en concreto, que además o sea, son todo poetas hispanoamericanos, ¿no? O sea, Ujú. llegan porque hacen ellos una petición y tú te presentas tus poemas y te seleccionan o no te seleccionan, depende si cuadra o no cuadra. Ah, Entonces es genial. un Sí, sí. poco así y a mí me parecía interesante, me presenté a estas dos y me aceptaron y bueno, y ahí estoy, en dos antologías, que me parece bastante Bueno. curioso e interesante, la verdad. Sí, 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 sí. No, es curioso porque al final también ahí conoce a otra gente, al final Claro, tiene... pues mola, Y te conocen a ti también en otros sitios, porque dirás, ostras, este me ha gustado, este poema. Claro, justo. justo. Vale, hablemos de Imperdible. Después de leérmelo, corrígeme si me equivoco, pero creo que estamos ante un poemario con una mirada muy íntima sobre la vida, con poemas con sabor a mar,
a sol, con muchos besos, con sabor a sal, a deseo, a amantes, gente que se echa de menos, a dolor. ¿Cómo surge la idea de escribir este primer poemario? Y sobre todo me interesa qué es lo que te lanza a hacerlo al decir voy a escribir un poemario y lo voy a publicar. Pues Imperdible realmente es una antología, son diferentes poemas de diferentes épocas de mi vida y surge, pues mira, a través de redes sociales. Empecé a publicar cositas que escribía y hubo varias personas que me dijeron, oye, mola mucho lo que escribes, ¿te has planteado publicar alguna vez? Claro, en mi sueño infantil, claro que me había planteado publicar, pero de adulta esa idea no había vuelto a mi cabeza. Me bastaba con publicarlo en redes de vez en cuando y recibir 10 me gustas o 15, ¿no? En aquel entonces me Sí, sí. parecía fantástico. Y entonces fueron varias personas, más allá de mi madre, mi hermana y tal, ¿no? Que me lo dijeron, y gente un poquito más lejana, tampoco amigos, amigos, ¿vale? Y esas personas fueron las que un poco me lanzaron y dije, bueno, pues voy a coger todo lo que tengo escrito, escribí cosas nuevas, porque evidentemente no tenía suficiente material, me hice ahí mi poemario y lo mandé a varias editoriales. Me quedé con Ole Libros porque fue la primera que me respondió, la verdad, y me gustó mucho Tony, que es el director de Ole Libros. Me fue muy sincero, me dijo no te vas a hacer rica, te lo vas a pasar fenomenal, tal. Y entonces me lancé con ellos. Y así fue como surgió Imperdible. La verdad, un poco todo fruto del azar, de la casualidad, poco intencionado. Todo lo contrario a Naufragio, que Naufragio sí es absolutamente intencionado, la historia sí que es una historia con idea, hecha de principio a fin, con poemas hechos todos nuevos, eh, y sí que ahí tenía la clara intención de contar una historia. Por eso es una historia de amor, de principio a fin, con sus matices, y evidentemente elegí la misma editorial porque yo estaba contenta con Ole Libros y dije, oye, Loli, que es mi editora, le dije, he vuelto a hacer otro poemario y me dice, ¿te apetece otra vez embarcarte? Y dije, por supuesto. Claro, embarcarte en este lleva mucho trabajo detrás, de promoción, de ir, de venir, de recitales, de firmas y de tal. Y me dijo, ¿te apetece? Y le dije, sí. Y le dice, pues ya sabes que con nosotros, adelante. Y aquí estoy con el segundo. Y mira, y eso me genera una cuestión, porque yo, a ver, yo estoy trabajando ahora con idea de publicar próximamente algo, pero estoy todavía en esa fase de si autopublico, si no, si editorial clásica, tradicional, si tal. Bueno, estoy un poco en ese mundo, pero me genera una pregunta, tú cuando mandas, esto es pregunta básica, pero tú a esta gente tú le mandas ese primer borrador, ya como curiosidad personal. Sí, sí. ¿Acabas modificando mucho ese primer borrador de lo que le mandas o prácticamente eso que le entregas ya es lo que sale? Es lo que sale. Tal cual. Es que en Pero poesía, tienes margen, ¿no? Tienes margen de decir, bueno, a ver, esto tal, voy a cambiarlo. O ya cuando tú lo lanzas, el trabajo ya lo tienes hecho y dices, para adelante. es que en poesía es un poco diferente a narrativa, ¿no? Porque yo creo que en narrativa sí que el editor te puede decir, mira, esto modifícalo, esto tal, tiene más idea, ¿no? Claro, Pero a es eso que iba. en poesía es muy complicado porque es que los poemas, igual a mí la única corrección que me hicieron, y yo al ser periodista y además que me encanta la gramática, la única corrección que me hicieron fue a nivel, pues eso, si me faltaba un punto, o pone esta coma mejor aquí, o cosas así, pero en ningún momento me dijeron nada, o sea, correcciones tipográficas, ¿no? No de estilo. O sea, el estilo es que, ¿cómo vas a corregir a un poeta? Claro, es que eso es lo que a mí me da un poco de miedo, el hecho de que una vez que vayas a hacer algo así, digas, ostras, que me quieren transformar esto y yo es que quiero Claro, decir esta palabra, que sí, que a lo mejor una palabra un poco tal, pero a mí me suena, ¿no? Entonces es claro. ese miedo y creo que a la gente que se esté pensando en publicar, yo creo que este tipo de miedos puede que también los tengan, ¿no? Entonces por saber un poco esa libertad. A mí no me Hablamos cambiaron nada, ¿eh? de una editorial, ¿eh? Porque yo entiendo que autopublicar al final pues lo Claro. haces tú como quieres y punto. A mí no me cambiaron nada, nada de nada. Respetaron todo porque al final tú les mandas el manuscrito y les gusta o no les gusta. Hmm. Es decir, es que es un poco así. Es la pieza entera. Y sí que sé que en narrativa funciona diferente. Ahí sí que te pueden hacer más, bueno, más sugerencias, ¿no? A nivel editorial. Pues igual este giro un poquito aquí o por qué no andas más en esta escena o cosas así. Pero
en poesía, ¿no? Ujú. Oye, tengo entendido que Imperdible se llega a posicionar ahí número uno de ventas de poesía de autoras en Amazon, ¿no? O sea, acaba siendo ahí esa sensación Pues le co- hice un montón de pantallazos, cada vez que lo oía, de- digo, le hago otro, ¿sabes? Porque además fue como subiendo, ¿no? Me acuerdo que entré un día, ¿no? A ver cómo iba, imagínate, iba el 10 y de repente empezó a subir 10, 8, ese, hasta, y de repente llega al uno en ese mismo día, ¿vale? Y yo decía, no me lo estoy creyendo. Y me locura. gasté de pantalla, yo no sé cuántos pantallazos tengo de eso porque era como se me borre, ¿sabes? Como esa sensación de, Dios mío, número uno de ventas y estuvo así un par de días. Eso Eh, llega un poco en automático, quiero decir, tú tampoco, claro, a yo no nivel lo de había tu hecho nada. promoción, tú haces lo que tú te No, 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 corresponde y no. tal, pero ya está, ¿no? Muy Sí, brutal. sí. La verdad es que me dio un subidón muy grande. Me hizo muchísima ilusión. Muy No, guay. no, tiene que ser una experiencia espectacular. Bueno, vamos a profundizar un poco entonces ahora, vamos a meternos más en el mar con Naufragio. Aquí lo tenemos, Naufragio, una historia de amor. Eh, bueno, a mí este me conquista el corazón porque yo soy también muy amante del mar y aquí obviamente tenemos mucho mar. Y bueno, yo cuando empecé a leerlo, nada más que ya por la portada, que está súper chula, es preciosa, digo yo, espero y deseo que haya muchos mares aquí dentro. Y, y bien, yo creo que sí que lo hay. Como decíamos, es tu obra publicada el año pasado, tu obra más reciente, también con editorial Ole Libros. Y bueno, tengo que reconocerte de verdad que para mí ha sido un viaje emocional súper bonito. Ha sido un viaje muy chulo. Un poemario con 5 partes, como nos decías, una historia de principio a fin, todas ambientadas en este entorno marino. Y bueno, me parece muy acertada las partes, no quiero desvelar para que la gente lo vea, pero bueno, hay rompeolas, oleaje, tal, muy, muy chulas, unas partes que además están muy caracterizadas con lo que nos viene después, con lo que vamos a hablar, que al final nos llevamos, pues nos llevan de un lado a otro. Y yo podría decir que incluso me parece un poemario más íntimo aún que imperdible. O sea, los dos son muy íntimos, pero ¿qué pensabas al escribirlo? ¿Tú qué querías que yo como lector dijera, buah, esto, me quiero llevar esto? ¿Qué quieres que la gente se lleve de este poemario? Pues mira, yo soy muy romántica en general, ¿no? Claro, soy poeta y a mí el amor me mueve muchísimo. De hecho, es de lo que más escribo. Me cuesta escribir de otra cosa que no sea de amor o desamor. Y me apetecía mucho contar una historia de amor, que es mi historia y la de muchos, ¿no? Eh, Porque son historias, al final en esta historia hay muchas historias dentro, ¿no? Y me apetecía contarla y que la gente cuando la leyera eh, sintiera en algún momento identificado en alguno de los procesos. Tengo un amigo que me dijo, este verano lo dejó con su pareja y se llevó el libro de vacaciones y dice que le ha ayudado mucho, ¿no? Y se identificaba mucho en el momento de ruptura, ¿no? Ahí en ese punto que es complicado y de hecho es el punto más triste del libro, pero como que luego como sigue, ¿no? Y luego ya va hacia arriba, es como que le impulsaba, le animaba y que le ha acompañado, ¿no? A mí eso es que me parece brutal. Y cuando la gente me dice, no me lo he leído una vez, me lo he leído muchas veces, digo, wow, ¿sabes? Qué O bueno. hay gente que lo tengo al lado de mi mesilla y a veces lo abro y leo un poema aleatorio. Esas cosas a mí me parecen maravillosas y me sorprende que mucha gente que nunca había leído poesía, gracias a que su, su amiga, su hermana, su prima, su tía han empezado a leer, ¿vale? Entonces a mí eso me hace como muy, muy feliz. El ¿Y, haber dado la poesía a mucha gente que no. y crees que la clave precisamente de que la gente acabe entrando más en la poesía, porque esto es como un caballo de batalla que yo lo hablo con mucha gente aquí, la tendencia es como que, bueno, la tendencia no, de siempre la poesía ha tenido grandes épocas y demás, súper estudiada, hay grandes amantes de la poesía, pero la realidad es que es muy nicho, o sea, esto Mi nicho. te pones a hablar con tu entorno y es raro que encuentres a alguien que te diga, ah, pues yo leo poesía. Es muy extraño, o sea, cuando debería ser, pues bueno, algo más porque
creo que conecta. O sea, a mí a veces me da la sensación de que es que la gente no le ha dado una oportunidad a la poesía, o que la poesía en la que ha entrado ha sido una poesía demasiado inaccesible. Claro, es lo que te decía. Yo creo que ese es el punto. Si tú la poesía te la meten en el cole cuando estás a por uvas y te obligan a aprenderte y te obligan la métrica, ¿no? Que es fenomenal y que está muy bien aprender métrica, pero la poesía no se puede vivir desde ahí. Es que la poesía es sentimiento. Es como si tú me pones una música y me tengo que aprender los acordes primero, ¿no? No, 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 no. Tú déjame que disfrute, que la cante, que la baile, y luego ya, si yo quiero aprender a componer, ya aprenderé los acordes y aprenderé, ¿no? Ujú, Pues la poesía ujú. es igual, déjame disfrutarla. No todos tenemos que saber escribir poesía, hay que saber leerla y disfrutarla. Entonces, si ya empezamos con la métrica, es lo que te digo, es como aprender música ya con los acordes. Oye, ¿sabes? No, Sí, déjame sí. que la disfrute. Y yo creo que ese es el mayor problema que nos hemos enfrentado en los coles, en los institutos, meterla así, ¿no? En general la literatura, yo creo, porque eh, muchas veces veo a los niños que leen por obligación, ¿no? Es que no, Ya. o sea, no. No. Los niños tienen que leer por placer, hay que encontrar lo que les gusta, hay que darles todo el abanico de posibilidades y no puede ser que sea por obligación porque es algo que es que en cuanto pillas el gusto no puedes dejar. Sí, de hecho esto está en el último capítulo justo estuvimos hablando con una poeta de Madrid también, con Laura Stern, y lo focalizamos un poco a la literatura en la juventud y hablábamos precisamente de eso, ¿no? Y ella creo que me decía con gran acierto, claro, si a mí con 14 años me ponen a leerme el Quijote, no me dan ganas de leer, y no es porque el Quijote no sea un libro magnífico, que lo es, sino porque no es el momento de ponerme a leer el Quijote. Claro, Entonces ella me lo decía y decía, claro, yo ahora me leo el Quijote y lo disfruto y me encanta y hablo maravillas del Quijote, pero en ese momento no. Entonces, si el foco que me estás ofreciendo no es el correcto, puedo hacer un efecto rebote y soltarlo y decir, yo realmente. esto no lo quiero, claro. Pues esto pasa con la poesía, que mucha gente dice, ¡buah, qué aburrida! No, y luego la poesía es muy bonita oírla. O sea, los recitales, ir a recitales, eso es maravilloso. No tiene nada que ver oírla a leerla tú. O sea, y Ujú. cuando si te la recita el autor ya ni te cuento. O sea, suma muchísimos puntos. Y sí, estoy de acuerdo con ella. O sea, al final el Quijote o cualquier obra es que, claro, eh, Depende en qué momento te entre, depende en qué claro. momento. Yo te voy a reconocer que a mí me encantó cuando la leí en el colegio. Sí, Pero a mí me pasó igual, pero bueno, ella me puso ese ejemplo y yo empaticé un poco con lo que quería decir y lo entendía. lo entiendo, pero yo no sé por qué. Y además yo me lo leí entero. Y es que yo lo disfruté muchísimo ese libro. Luego debo ser un poco friki porque igual fui de las pocas que lo disfrutó, pero es que me encantó. Me encantó. No, no, es un librazo, entonces al final entra. Vale, pues mira, quería preguntarte, bueno, por resumir un poco, ya que estábamos hablando de naufragio, tenía que decirte que creo que súper acertado en el prólogo como Rocío de Juan explica y dice lo que es el poemario, que me lo he apuntado aquí para decirlo porque dice que es un poemario que nos sumerge en la experiencia misma del amor y sus vaivenes y que como el mar es impredecible, inmenso y capaz de arrastrar y de salvarnos. Creo que esto, cuando lo leí, dije, ¡buah! Luego me leí el poemario y dije, voy a volver a leer lo que ha dicho esta mujer al principio porque es que lo ha resumido a la perfección, ¿eh? O sea, Es maravillosa. sí, sí, lo he visto y digo, yo no la conocía, el otro día empecé a seguirla porque digo, esta mujer quién es, vamos a ver quién es, ¿no? Y me encantó esa frase, ¿eh? Rocío fue mi profe de escritura creativa durante varios años y es Ujú. maravillosa. Yo aprendí No, no, mucho pues con ella, la verdad. fantástica. Vale, ya que estábamos hablando de estas dos obras, me estaba diciendo que tu experiencia con Olé Libros, que genial, que de momento bien, que el proceso entiendo que fácil, que todo súper bien con ello. Y de ahí ha salido en el que te dicen, ¿estás preparada a embarcarte otra vez a esto? Presentaciones de libros, rodar por feria de libros. ¿Qué tal es esa experiencia? ¿Cómo se siente andar con gente desconocida y hablarle de tu libro? A ver, yo te voy a decir, como la editorial es, bueno, es pequeña, más que la editorial pequeña, somos autores pequeños, entonces hay mucha parte de trabajo que corre de nuestra parte, ¿vale? Entonces, por eso también me decía, ¿estás dispuesta, no? Porque luego depende también de ti todo lo que te muevas.
yo me muevo muchísimo. Entonces, yo me busco entrevistas, me busco lugares, me busco sitios, recitales, presentaciones. Entonces, ahí sí que hay otras que es gracias a Ole Libros, ¿no? Como las ferias del libro o la posibilidad de, por ejemplo, presentar en el Corte Inglés, ese tipo de cosas. Ujú. eh, me ayuda la editorial y otras son cosas que hago yo por mi cuenta. Y esa parte evidentemente es agotadora, porque además yo no solo voy a Madrid, me muevo, voy a Zaragoza, voy a Pamplona, bueno, ya me he visto en Valencia, quiero decir que me muevo Ujú. bastante y luego hago cosas con gente. Bueno, creo que quién mejor que tú para representar tu obra, ¿no? Y tu libro. Y a base de moverte, de ir, de estar, la gente te va conociendo y te va poniendo nombre, te va escuchando los versos, te compra libros, pero es verdad que requiere una dedicación bastante interesante, la verdad. Sí, sí. De hecho, te he llegado a ver por ahí con guitarristas y tal, que estábamos hablando antes de lo de la música y tal, y te he visto recitando Sí, con guitarra. siempre recito con acompañamiento musical y porque me parece que es muchísimo más Sí. bonito y en general siempre los recitales intento que me acompañe alguien. Igual el que me has visto que fue como muy potente fue el de Zaragoza, que me acompañaron dos músicos pues ya con mucha trayectoria, muy potentes y ese fue un recital, wow, muy top, la verdad. No sé, cada recital es una experiencia, con la gente que compartes una experiencia, o sea, conoces a un montón de personas, es que es súper divertido, a mí me parece muy divertido, la verdad. Sí, sí. No, y aparte, no lo hemos dicho antes, pero el hecho de acompañar la poesía con música, que no sea una canción, sino poesía con acompañamiento musical, sí es cierto que le da ese Queda toque, es precioso, que sí. le da un prestigio Sí. potente. Para la gente que quiera conseguir tu libro, ¿dónde los puede conseguir? La misma editorial, entiendo, la Pues web. mira, en la editorial de la web, en Amazon, en cualquier librería los pueden, en algunas está y en otras lo pueden pedir para que se lo traiga. O sea, en principio la Ujú. distribución es nacional, o sea que está disponible en cualquier sitio. ¿Vale? Incluso fuera de aquí, Pues mira, de fuera España. la editorial está trabajando en ello. Yo conozco gente que lo ha conseguido, porque tengo algunos seguidores en Latinoamérica, pues Ujú. Argentina, Chile, México, y no me digas cómo, pero lo han conseguido porque me mandan fotos. O sea que Claro, te lo digo por eso, porque también por aquí nos escucha gente que yo lo veo ahí en las estadísticas y demás. Tenemos bastante público de Latinoamérica y de Estados Unidos también. Y la verdad que, digo, ostras, estamos aquí hablando con autores y yo creo que también es interesante que cruce el charco, que esté en sí, otros sitios. totalmente. Tú piensas que, por ejemplo, Casa del Libro, yo creo que también está en México. Entonces, en Mm, Casa del Libro está, o sea, hay distribuidores que sí que lo tienen. ujú. Más fácil conseguir Naufragio que Imperdible, porque como es más actual, Imperdible en España en cualquier sitio también, ¿eh? Pero digo, fuera, Naufragio es más fácil. Vale. Nos metemos un poco en el tema del proceso creativo, lo que hemos dicho al inicio. Me interesa hablar precisamente de esta creatividad. Creo que para hacer poesía hay que ser creativo. Siempre se habla de la creatividad, de talleres de creatividad muy pensados a narrar historias noveladas, ficticias, pero creo que para la poesía también es necesario. Tú estás certificada como facilitadora creativa. Impartes talleres de escritura, como hemos dicho, y creatividad, y creo que es algo con lo que está familiarizada y yo no mucho. Entonces, vamos a suponer, para alguien que esté con dudas de si apuntarse a este tipo de talleres, de qué se hace, qué no se hace, resúmenos un poco brevemente qué nos puede aportar este tipo de experiencia. Vale, a ver, los talleres de escritura creativa son básicamente para, o sea, aquí no vas a aprender a escribir tal cual, no es un taller de escritura solo, es un taller de escritura, es para potenciar esa creatividad, ¿no? Para desbloquearte, para que te vengan las ideas, para que surjan. Entonces, trabajamos con muchos disparadores creativos, pues el binomio, bueno, miles, ¿vale? Hay un montón de disparadores y todos los que te puedas inventar. Y entonces, a partir de ahí, es para crear historias, para que te surjan las historias. Luego ya vamos profundizando en cómo se crea una historia, en la escena, en los personajes, los diálogos y todo eso, ¿no? Pero sobre todo la escritura creativa lo que busca es fomentar esa creatividad. Yo he impartido también
en bastantes colegios he ido, a chavales jóvenes, y es verdad que me llama la atención, por ejemplo, los chicos, los pues, 10, 11, 12 años, que deberían ser hipercreativos, pues son niños que se bloquean mucho, ¿no? Porque están muy acostumbrados a seguir directrices, a seguir libro, a seguir tal. Entonces, vale, yo te escribo, pero ¿de qué? Entonces, a través de este tipo de herramientas, de disparadores creativos, de repente surgen historias muy, muy chulas, muy divertidas, gamberras incluso, nos lo hemos pasado fenomenal haciendo estos talleres y se ven capaces de crear. Yo creo que cuando una persona se ve capaz de crear, la autoestima aumenta. Entonces, por eso para mí la creatividad y dedicarte a cualquier cosa creativa, ya puede ser escritura, pintura, baile, o sea, es que la creatividad la puedes aplicar en tu día a día todo el rato, en cualquier cosa, Ujú. en tu forma de vestir, ¿no? Entonces, toda esa gente que trabaja esa creatividad, siento que tiene una autoestima más fuerte. O sea que en parte lo que trabajas es en abrir la mente En para abrir que la mente. alguien diga, Sí, vamos a funcionar. O sea, sí. yo puedo, soy capaz. De hecho, yo te quería preguntar si estos talleres están más pensados o menos para gente, porque yo entiendo que hay gente que dice, "Uf, a mí me da miedo, todavía no tengo una base para empezar a escribir, me da un poco de vergüenza que vean que no tengo mucha idea de esto, que puedo tener faltas, que no sé qué". Si estos talleres están un poco enfocados a todo tipo de personas, tanto a ellos como a gente que ya esté un poco más consolidada con la escritura. Sí, me ha enfocado a todo el mundo que le apetezca, que le pique la curiosidad y que diga, jo, yo nunca he escrito, o quiero escribir, o yo tengo mis diarios, o tengo... Y es lanzarse y ponerse y darle un poco y dejarse llevar, porque al ¿Y final cómo sería un poco la dinámica de un taller de escritura normal? Yo llego allí, me apunto, hola, buenos días, ¿qué tal, Cristina? Soy Eloy, vengo aquí al taller, vamos a ponernos a escribir. ¿Y cómo lo mueves eso? por ejemplo, ¿no? Depende de las clases que vayamos a dar, ¿no? Si ya sé que van a ser 10 o va a ser un año o va a ser, entonces me estructuro, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ese día toca los diálogos, Ujú. ¿vale? Pues entonces vamos a analizar primero diferentes diálogos con sus acotaciones, diálogo directo, indirecto, para que vean un poco las variedades de diálogos que hay a través de textos ya fijos, ¿no? Escritos por otros autores, y entonces vamos a jugar a que ellos puedan trabajar con sus diálogos. Esos diálogos pueden surgir a través de un disparador creativo para que puedan esa creatividad, porque de repente si yo te digo, escribe un diálogo en, pues vas a decir, yo qué sé, ¿no? Entonces podemos jugar, puedo coger unas cartas Dixie, imagínate que me gustan Ujú. mucho las cartas, y Sí. reparto una carta Dixie a cada uno y a partir de lo que vean, pues que generen un diálogo, por ejemplo, en ese propio, con esa propia inspiración, ¿no? O bien les doy dos elementos cualquiera, le digo, imagínate, una cafetera y una paloma. ¿Qué se dirían? Ujú. Yo qué sé, ¿vale? Es un ejemplo, Sí, pero algo abstracto que te genere esa apertura de eso, mente, como estamos diciendo. eso es salirte un poco de lo cotidiano y jugar. O sea, aquí el juego es súper importante y dejarte llevar, porque de repente cuando juegas, cuando te dejas llevar, cuando empiezas a escribir cosas que dices, uy, esto yo no lo hubiera escrito en mi vida, ¡buah! De repente aparecen historias detrás que dices, ostras, ¿qué pasa? O sea, yo he escrito muchas historias de talleres que han surgido ahí, porque de repente una cosa me ha conectado con otra, con otra, con otra, y digo, wow, tengo aquí una historia, ¿sabes? Y es que Rompes un poco un muro invisible, ¿no? Que tenemos ahí, que quizás son tus propios miedos, ¿no? O tu... por Vale, escribir vale. otras cosas, porque hay gente que no sabe escribir de otras cosas, no se pone en otras tesituras, no se ponen a jugar a otras, no. Entonces, estos talleres fomentan justo eso. Y luego es súper importante leernos. Ujú. Nos leemos, nos comentamos, pero siempre desde el respeto y desde el aporte, ¿eh? O sea, yo no he estado en ningún taller que la gente no sea respetuosa con el otro. Y aquí no se valora, por ejemplo, la puntuación, todas esas cosas en general en este tipo de talleres no se valora. Lo que se valora Ujú. es si la escena está bien, si no, cómo la puedes completar, si se entiende, si no se entiende, desde dónde la has escrito, cómo la has escrito, o sea, pero no se valora, por ejemplo, ortográficamente. Ahí no tiene cabida, puede tener cabida después, pero en esos momentos no. Vale. Y
Como decimos un poco, yo creo que los talleres están un poco enfocados más a narrativa. ¿Hay opciones de esta creatividad dentro de la poesía? Sí, hay varios talleres también de poesía. Lo que pasa que yo no imparto ni he acudido a ninguno. O sea que no te puedo decir cómo Pero funciona. existen, ¿no? Existen, quiero Existen, decir. sí, lo mismo. O sea, por ejemplo, tienes de repente eh, el otro día, bueno, miento, el otro día hice un ejercicio a través de una poesía de Mary Oliver. Leímos una poesía y según lo que nos inspiró, escribimos nosotros nuestra propia historia. No tenía que ser poesía, pero bueno, podría haber sido yo te doy una palabra y a partir de esa palabra pues escribir un poema, ¿no? Vale. Vale, dentro del tema de la creatividad hay una cosa que me ha gustado mucho que sé que haces, que es este tema de la escritura terapéutica, que lo has hecho con mujeres y demás. Cuéntanos un poco porque aquí ya hemos hablado, ya te comentaba que hemos tenido también aquí pues a Sandra Bravo, una poeta que es psiquiatra, y hemos hablado, tenemos un capítulo hablando de la escritura como terapia, de la poesía como terapia, pero ya que tú esto lo has impartido explícitamente como talleres y demás, cuéntanos un poco porque me parece muy interesante. Vale, aquí, por ejemplo, los talleres que yo he impartido, que además estaban dedicados a mujeres, los he impartido con Mariana Dufil, que es otra escritora y es psicóloga. Yo estos talleres nunca los haría sola, ¿vale? Porque creo que tienes que tener el acompañamiento de una psicóloga porque tienes que dar acompañamiento y soporte. Yo no soy psicóloga, yo no puedo, determinadas situaciones yo no las puedo manejar, entonces necesitas Ujú, este acompañamiento. Entonces, entre las dos los impartíamos y un poco establecíamos dinámicas. Imagínate, hablábamos de sentimientos, ¿no? De repente, una de las dinámicas es una figura de un cuerpo típico cuerpo monigote, ¿no? Y en plan, ¿dónde te duele? ¿Vale? Y ujú. cada uno tenía que marcar y cómo describes ese sentimiento. Entonces, de repente había gente que le dolía aquí, ¿no? Bueno, muchas veces la ansiedad se agarra en la garganta, Sí. ¿no? ¿Cómo lo describes? Entonces, lo escribían, lo definían, contaban una historia, por ejemplo. Otra de las dinámicas que trabajamos fue a través de olores. Llevamos olores Ujú, de todo tipo, ¿vale? Em, y a través de ese olor tenían que describir algo, una historia, lo que les venía, ¿no? Tenías café, tenías tabaco, tenías entonces diferentes lavanda y de repente imagínate, la lavanda te recuerda a tu abuela cuando lavaba. Entonces ahí escribes una historia. Son disparadores creativos desde como una parte más sentimental, porque la gente, en este caso estas mujeres que eran mujeres víctimas de maltrato, tenían muchas partes cerradas, ¿vale? O sea, entonces es ujú, abrirlo, pero desde una escritura, desde una creatividad, desde una parte más sanadora, pero sin necesidad de, o sea, no es una terapia con una psicóloga uno a uno, sino es un poco encontrar cómo la escritura puede permitirte desahogarte, poner en palabras todo eso que sientes, ¿no? Porque al final yo creo ujú. que el papel lo soporta todo, tu cuerpo no. Ya. Entonces, Ujú. vuélcalo ahí, déjalo ahí porque dentro, al final, pues hace demasiado daño, ¿no? Y un papel Ujú. te lo soporta todo. No, y a lo mejor tampoco eres capaz de identificar qué es lo que te está ocurriendo hasta que lo escribes. Y ahí es como que traduces lo que tú estás sintiendo y te sorprendes a lo mejor, ¿no? Y dices, ahí va. O sea, si lo que yo estoy sintiendo es esto que he escrito y es verdad, no me Sí, había dado cuenta, ¿no? Porque a veces rumiamos mucho algún sentimiento y no somos conscientes de ni de ponerle nombre, ni de describir lo que sentimos. De hecho, yo creo que aquí la poesía sí que puede ayudar un poco porque ese ejercicio es el que hace un poeta también. Es decir, a claro, mí me duele esto, ¿cómo lo describo? ¿No? Y eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Y que vaya de mano de alguien que escribe poesía como tú, pues me parece que es más facilitador, ¿no? Como que ayuda un poco más, ¿no? Sí, sí, tiene que ser muy reconfortante esa. es muy bonito, es muy reconfortante y es muy liberador. O sea, yo te digo, a mí la poesía me libera, o sea, me cuida, me sana, me libera, eh, porque muchas veces lo descargas y ya es como ya está, Ujú. ya está, ya Y está. sanas con ella, no solo tú, porque si Claro, luego la gente empatiza, también la propia gente ayudas a que ellos sanen, es lo que quiero totalmente, decir. totalmente. Sí, sí, Y sí, creo sí. que la música aquí vuelve a ser un ejemplo muy fácil, ¿no? De entender cuántas veces una canción
te ha curado, ¿sabes? De repente Sí, te la pones y vas hasta arriba, ¿no? Y ya te alegra, te pone contento. Y también hay veces que hay canciones que te ponen triste, melancólico, y también es bonito esos momentos, ¿no? Porque hay veces que sí, dices, sí. "Oh, quiero canciones un poco de llorar, ¿no? Porque me apetece meterme en la cama y estar ahí un poco como... Y también las tienes, y eso también está bien, Sí, pero digo. es que ese sufrimiento yo creo que es necesario también, porque te hace empatizar y decir, no soy yo solo el que estoy viviendo esto. Eso es, eso es. Claro. Esta persona ya lo canta por mí o lo recita por mí, ¿no? Y está. Efectivamente. De hecho, la poesía muchas veces tiene eso, ¿no? Que hay gente que dice, madre mía, la poesía esta que es más melancólica, más nostálgica, que yo me considero una persona que escribo muy así. O sea, a mí me gusta mucho lo nostálgico y no me considero una persona que estoy triste, para nada. Ya, Me yo considero una tampoco, persona feliz y tal. Pero me llama la atención porque quizá empatizo mucho con esos sentimientos, me conectan con aquello que yo sentía o con lo que creo que puede sentir la gente en esa situación en especial. Y me parece muy bonito ponerle ese tono melancólico y darle también esa belleza, ¿no? Porque al final es transformar esa imagen que tienes en belleza de forma escrita, ¿no? Sí, sí. totalmente. Vale, pregunta un poco difícil. ¿Qué futuro le auguras a la poesía? Vamos a poner un tiempo de 10 años, por ejemplo, 10, 15 años, me da igual. ¿Crees que va a haber más poesía, menos poesía, que esto va a seguir siendo el mismo nicho que podemos pensar que es ahora? Pues, Hay que ser sincera, ¿eh? Si piensas que no, no, no tiene buen futuro, no tiene buen futuro. yo creo que sí que tiene buen futuro. De hecho, creo que están surgiendo muchísimos poetas nuevos, gente muy joven, muy jovencita, que está escribiendo poesía. Creo que a la gente le está interesando la poesía. De hecho, hay un repunte de venta de libros. Los chavales jóvenes están leyendo muchísimo. Y, y yo creo que gracias a Internet y las redes, aunque hay cosas que se podrían mejorar, pero bueno, tienes acceso a muchos poemas, a mucha poesía que de otra forma sería imposible, ¿no? Porque igual tú no te compras un libro de poemas, pero de repente lees un poema de Gloria Fuertes y dices, uy, ¿y este poema? O lees uno de Luna de Miguel, ¿no? Que es más actual. O de Elvira Sastre y de repente empiezas a interesarte. Y yo sí que pienso que a día de hoy no tiene un mal futuro, va a seguir siendo de nicho, evidentemente, pero creo que ni muchísimo menos está muerta, está viva y está evolucionando. Yo también lo pienso y creo que ahí están ayudando mucho pues las redes sociales, gente como tú dices más joven que pues bueno no le da vergüenza salir, leer sus cosas, publicarlas tal y creo que eso está ayudando mucho porque acaba generando un poco ahí de interés, principalmente como decíamos por alguien que a lo mejor nunca se ha atrevido a lanzarse a la poesía, ¿no? Y creo que eso Totalmente. es. Y creo Ujú, que el debate que sí que me ha tocado vivir de si la poesía de ahora es poesía, si la poesía clásica es la de verdad, que el verso libre tal, me parece que es una discusión que está fuera de lugar. Pienso que es como hablar de la música, ¿no? Pero que la música de antes era nada mejor. Bueno, si hablamos de música clásica, o sea, ¿qué estamos hablando, no? Todo para mí es ujú. música, todo lo que te haga vibrar está bien y la poesía pasa igual. No es que la de antes es mejor y la de ahora no, es que la ahora es la actual, es el Ujú. idioma que se utiliza, es la que te conecta con la gente. Justo te iba a decir, eso ¿No? es la que sigue conectando de una manera u otra, ahora pues ya está, eso es la Claro, importancia. y eso lo que está bien, ya está, no hay drama. ¿Sabes? Es que me ha tocado ya esta discusión varias veces y digo, bueno, mira, aprovecho este momento para comentarlo, que creo que está fuera de lugar, no pasa nada. Ujú. Y mientras Sí, lean poesía, está bien, sí, no está. poesía o cualquier otra cosa. Al final Cualquier se otra trata de cosa. seguir leyendo, que eso lo hablábamos también con Laura en el último podcast y decía, yo creo que cada vez se lee menos, vamos a lo fácil, al consumo de una serie, una película que está genial también, pero yo creo que el ejercicio de ponerte delante un libro, intentar concentrarte, interpretarlo, imaginar, Claro, eso solo lo hace un libro. efectivamente. Entonces, bueno, Claro. y también, no sé, ayer leí, es que no sé qué autor lo decía, Stephen King, creo que lo decía, que se aprende más de un libro malo que de un libro bueno. Creo Ujú. que decía, y digo, bueno, pues es que también, Sí, o sea, bueno, también hay que leer cosas malas para identificar las buenas, ¿sabes?
Efectivamente. Bueno, como no te quiero ir robando mucho tiempo, vamos a ir yendo un poco hacia la fase final. Antes, quiero que luego nos busque alguna recomendación, tanto de libros, de ve pensando ya en algunos de temas de si tuvieras alguno de para cómo empezar a escribir y este tema, me interesa, y algún poemario. Pero Va. bueno, antes de eso quiero que no me dejarme en el tintero. Me parece que te está saliendo un poco del tiesto y estás pensando en escribir algo que es una novela y no es un poemario. Totalmente, estoy en ello aún. Cuéntame, esto que me interesa. Estoy bastante. A ver, es algo que tengo hace 1000 años, ¿eh? Y tengo millones de novelas empezadas, porque soy caótica y me empiezo, no acabo, procrastino lo más grande, pero ya he dicho que de este año no pasa. Me he puesto muy en serio, llevo ya bastantes páginas escritas, eh, escribo un ratito cada día, y voy avanzando, tengo la historia, yo creo. Espero no cambiarla más veces de las que ya la he cambiado. Me lo he prohibido ya, en plan, ya vale, Cristian. O sea, no, no. Y espero el año que viene, como mayo, junio, tener mi primer borrador. Me Vale, encantaría, gen. la verdad. Y bueno, es una novela de corte intimista. Evidentemente, después de la poesía es lo que toca. Es una novela muy cotidiana, habla de las relaciones familiares. Ujú. Y bueno, creo que va a estar interesante. Espero. Y espero que cuando la tengas, Hombre, que podamos sí, hablar de ella sí, aquí. Tengo ganas de eso. Bueno, igualmente no abandona la poesía, quiero decir. Tu no, idea es que pues puede ir trabajando, ¿no? Ahí. sigo escribiendo. De hecho, tengo ya un montón de poemas que el otro día, también otra amiga me dice, pero si ya tienes poemas suficientes para publicar otro. Y digo, bueno, Ah, espérate, déjame, o sea, yo voy a seguir escribiendo porque la poesía sigue, sí. pero necesito terminar la novela. O sea, necesito cerrar este libro y luego ya que saque otro poemario, fenomenal, pero necesito terminar el libro. Vale, coméntame un poco, recomendaciones. ¿Tienes algún libro por ahí principalmente enfocado al tema de la creatividad? ¿Tienes algo de esto? ¿O de talleres Sí, o de cómo empezar a escribir? para mí, el libro que más me ha gustado, me ha ayudado para el tema de la escritura es este. Lo que Ahí pasa lo que tienes ahí, qué maravilla. creo que está descatalogado, ¿vale? No lo sé. Se Ujú. llama Escribir. Es de Enrique Páez y Vale, si está descatalogado, igual lo podéis encontrar en algún tipo de segunda mano o lo que sea, pero de verdad vale. que es De Enrique una Páez. maravilla. O sea, tiene un montón de ejercicios dentro, o sea, y ayuda muchísimo a escribir. A mí me gusta un montón. Luego, también tengo estos que también están muy bien. Daniel Ujú, Casani, La cocina de la escritura, que también es muy ujú. recomendable. Gianni Rodari, Gramática de la Ah, qué bueno. fantasía, que este también es muy bueno, súper recomendado. Y luego que es muy famoso también, el de Julia Cameron, del Camino Ujú. de la Escritura, que primero hizo el Camino del Artista y luego sacó el de la Escritura. Yo, de todas formas, de estos cuatro empezaría por el de, si podéis conseguirlo, el de escribir de Enrique Páez, El de Enrique Páez. brutal. O sea, simplemente leerlo, o sea, ya es como, es que es hiper completo. Voy a buscarlo antes de publicar el podcast y así consigo una copia para mí y luego ya lo lanzo, no vaya a ser que me quede sin mi copia. Es difícil, ¿eh? Es Sí, difícil, a mí sí, me sí. costó, pero bueno, la encontré y es que digo, jo, es que no sé cómo no lo vuelven a reeditar. Sí, sí. Una maravilla. Yo, yo hay uno que me gusta mucho que el nombre exacto ahora no me acuerdo, creo que es escribir ficción. Bueno, no sé, es de Brandon Sanderson. A mí me gusta mucho la fantasía, me gustan muchos géneros, pero en concreto la fantasía me gusta bastante. Y este hombre Brandon Sanderson ahora mismo es uno de los escritores que yo no sé si, hombre, me encantaría tener esa cabeza. Te saca 7 libros en un mes Pero ¿cómo y hacer eso? tiene... no lo sé, pero este hombre es un coco y de hecho, durante mucho tiempo creo que trabajaba en una universidad y tal, y tenía o un máster o un curso o algo un taller de escritura Guay. y demás, y sacó el libro, y prácticamente es como una transcripción Ah, pues de mira, me ese lo curso. buscaré. Sí, Me de lo- Brandon Sanderson, pero está como un poco más enfocado pues Bueno, a esa faceta un poco más de fantasía. Vale, ¿y algún poemario o poeta que nos quiera recomendar, ya sea contemporáneo o clásico? vale, yo no voy a dejar de recomendar nunca a Gloria Fuertes porque me Oh, qué parece que maravilla. ya, es que me parece, aparte como mujer.
es que me parece mm, que deberíamos leerlo todo. O sea, yo, por Sí, ejemplo, tengo dos niños pequeños, mis niños leen, claro, yo les leo poesía y Gloria Fuertes, es que ellos mismos se cogen el libro, tengo uno de infantil, se lo cogen y lo leen y se ríen y disfrutan porque es que es tan bueno. Y luego aquí tengo estas dos ediciones que me compré porque es muy capricho, ¿eh? claro. Total, pero de Black Esas son Widow. buenísimas. Son buenísimas. Estas son esas que son como de telita, ¿no? Que bueno, que son así como que tienen un Sí, tacto. Sí, sí, sí. sí. O sea, esto lo, es capricho total, pero es que digo, jo, yo necesito tener, es que son una preciosidad. Y ¿Y a mí me, cómo se titulan? mira, uno Es es la del poema de la silla, ¿no? este es el de la silla, la de Lo que pasa es que te quiero, de Ujú, poemas de amor, ujú. ¿vale? Y este es La gente corre tanto, Vale, genial, sobre sí, sí. cómo vivir. Ujú. O sea, los dos son una preciosidad. Vale, y bueno, y por conocerte un poco, ya saliéndonos, ya no tiene por qué ser ya de poesía, a mí me gusta preguntar qué libro te estás leyendo actualmente o si tienes alguno en mente, si no te estás leyendo alguno, por conocer qué te gusta y eso. Pues mira, me estoy leyendo La península de las casas vacías, Ujú. Súper, súper trending topic ahora mismo. totalmente, y me está gustando un montón. Lo que pasa que es un libro muy denso Ujú. y yo lo estoy combinando, siempre intento leer como dos o tres a la vez. Yo Y hago esto, igual, sí. sí, porque me parece como más fácil. Y lo estoy con otro que se llama Leche Cruda, Ujú. que es un chico que también es poeta. Y esto no es de poesía, ¿eh? Es un libro que ha escrito él que me está gustando un montón. Y estoy con esos dos ahora mismo. Y próximamente tengo estos dos preparados para leer, que es el de este de Urraca Ujú, Urraquita y este ujú. que es de Ana Campoy, el El paracaidista. paracaidista. Ujú. Estos dos los tengo como pendientes. Bueno, tengo muchos pendientes, la Sí, verdad. bueno, pues, quien sea lector y no tenga más libros pendientes que leídos, no, no, no. O sea, cuando me compro uno, es como, "Jo, Cris, es que no te puedes comprar más porque tienes muchos todavía pendientes para leer, ¿sabes?" Mira, como curiosidad te digo que yo me digo eso cada vez que me compro un libro y el otro día acabé viendo una librería, ahora no recuerdo, de Madrid, creo que era, no es una librería que hace calendarios de Adviento de segunda mano, que encima es tu librería, se llama, con varias U's, tu librería. Sí, sí, sí. Y saca un calendario de Adviento de un libro hasta el día 24 de segunda mano. Encima me dicen que parte del dinero lo usan para Ya poder está, ¿no? donar más libros a otra gente. Y estoy esperando que me llegue, que bueno, viene con un poco de retraso porque tendrán súper lío ahora, pero lo pienso y digo, me voy a juntar aquí ahora con 24 libros, que luego lo pienso y digo, bueno, luego iré regalando libros, pero es que lo vi y dije, y además sorpresa, libro sorpresa, ¿cómo Sí, que no es voy a maravilloso. conseguir esto? Es que Claro, claro, es maravilloso, de segunda mano, reutilizo libros, los compro, le ayudo a esa gente, luego tal, y además te dan como unas opciones para elegir más o menos de qué te gustan a ti los libros, para que no ay, te regalen algo que no quieres, ¿vale? por favor, Especta- espectacular. Ya lo subiré por redes cuando me llegue para que lo veáis, pero yo lo vi y dije, madre mía, lo hablé aquí en casa y digo, creo que voy a hacer esto, creo que voy a comprar esto, ¿no? Y fue como, bueno, venga, mira, así ya está. Si lo vas a ya hacer está, igualmente, cómpralo y ya está. O sea, evidentemente. por eso te digo que la columna de pendientes es enorme siempre. Vale, bueno, mira, ya por cerrar totalmente, yo lo suelo hacer sin compromiso ninguno, pero a mí me encantaría que si pudiera nos leyeras algo de tu voz, de algo, me da igual, de tus libros, alguna cosita que tú tengas, algunos versos sin compromiso, me encantaría. Si quieres, sería lo ideal. Venga, va. Sí, sí, venga, Sí, vamos, lo claro. hemos conseguido, lo hemos conseguido. Sí, no, no, yo en esto soy fácil, ¿eh? No. Vale, bueno, voy a intentar leer alguno que no lea mucho en general. Vale. Y lo que hice en el poemario, que bueno, tú ya lo has visto, ¿no? Pero está dividido Ujú, en cinco partes y luego ujú. mezclo mucho Versos frases sueltos, sí, frases y tal. y sí, que siempre están en relación, ¿no? Ujú. Y este es, la frase corta dice, tú siempre tan tú y yo tampoco. Que ahí intenté hacer un juego de palabras con el tampoco y el tan poco, ¿sabes? Un poco Sí, porque sí, 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 sí. se titula Sin ti. Estar sin ti es una broma de mal gusto, una pesadilla,
Un quiero y no puedo, una película sin final feliz. Buscarte entre los huecos, hacerte sitio, poner la mesa para dos, cocinar el doble de arroz, escuchar tu canción favorita, olerte en cada jodido rincón. Dueles como herida abierta, como una noche de tormenta. Hace frío en la cama, no tengo ganas, dejo la puerta abierta. No llamas, me dejas en visto, pero yo no desisto. Resisto, te espero por si vuelves, no puedo estar sin ti. No sé cómo hacía antes cuando ponía la mesa para uno, ocupaba la cama entera y me daba igual si la luna estaba llena. No puedo estar sin ti, no quiero, me niego a vivir así. Precioso, maravilloso, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esto. Para mí siempre es un regalo. Yo sé que os pongo en un compromiso, pero tú lo has dicho antes, qué mejor que escuchar algo del propio autor. Y yo creo que esto en un futuro, cuando yo lo escuche por ahí y vuelva a escuchar esto, diré qué bonito. Cuando tú seas ultra famosa y estés ahí en todos los libros de los colegios, diré yo, mira, me leyó a mí aquí. Eso me parece fantástico. Bueno, Cristina, antes de que terminemos, como siempre me dejo cosas, aunque puedes venir siempre que quieras. Aquí hablamos, para tu próxima novela vas a venir y para tu próximo poemario volverás y así seguiremos y así me gustaría hacerlo con todo. Pero quiero darte la oportunidad de que si me he dejado algo en el tintero o algo que tú quieras decirnos, pues dejarte el micro abierto para que nos cuentes lo que tú quieras. Nada, Eloy, simplemente darte las gracias, de verdad, es un placer. Hemos pasado un ratito muy agradable hablando de lo que nos gusta y espero poder volver pronto. Nada, aquí vas a estar invitada, Cristina. Bueno, podemos encontrarte en tu página web, que no lo he dicho, cristinacarrizoaltuzarra.es, en Instagram como Cristina_Altuzarra, ¿verdad? Justo. No sé si tienes más sitio o con esto tenemos ahí información de sobra. Sí. Vale. Pues nada, Cristina Carrizo Altuzarra. Solo me queda darte a ti las gracias por haber querido estar aquí, compartir con todas las personas que quieran escucharnos un ratito y estas experiencias que me parecen maravillosas de parte siempre del propio autor. Creo que las aportaciones que nos has dado con el tema de la creatividad, de los talleres y demás, nos van a ayudar a más de uno a lanzarnos, a meternos ya de una vez a este tipo de talleres. Y nada, recordarte, como te digo, que este siempre es tu casa, este es tu lugar donde puedes pasarte y charlaremos de lo que haga falta, de poesía, de literatura y, como te digo, de tu próxima novela. Ojalá. Así que nada, te deseo lo mejor, muchísimas gracias y nada, hasta pronto. Gracias, Eloy. Chao. Nada, hasta pronto, chao. Hasta aquí el capítulo de hoy. Me voy con una gran cantidad de valiosos consejos gracias a Cristina sobre la escritura creativa, con ganas de lanzarme a nuevos proyectos y crecer en mi propia forma de ver la escritura. Y os aconsejo, como hemos ido hablando, que os sumerjáis en su obra literaria, que es para bucear en ella y en nuestros interiores. Y gracias, como no, a todos los que habéis llegado al final de este capítulo, ya que es por vosotros por quien merece la pena seguir haciendo esto y disfrutando del proceso juntos. Así que nada más, hasta pronto, poetas, os espero en lo onírico del verso, acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.